digamos, deduzco que no habrá tanto para debatir, sino más bien para informarnos y aprender. Se ha hablado bastante por estos tiempos recientes de algunas, eh, no sé si consecuencias directas, pero sí de toda la situación de la salud en general post-COVID, ¿no? Un montón de enfermedades y situaciones que tienen que ver con nuestra salud, la falta de, que como consecuencia natural de tener al COVID en primera plana, han dejado de atenderse como debieran atenderse, tanto sea por nosotros, los propios protagonistas de nuestra salud, como por el sistema, ¿no? Y acá aparece una especial atención a la trombosis, un desorden silencioso, prevenible y que se intenta conocer la prevalencia en Uruguay de esta enfermedad de nuestro país. Incluso vamos a ver qué tan cierto puede llegar a ser esto de que lo vinculan a consecuencias de la vacuna, pero yo no sé si esto es uno de los tantos relatos que se van instalando sin argumentación o fundamento científico. Para eso nos está acompañando nuestra invitada de hoy, que es especialista en hematología, la doctora Cecilia Guillermo. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes, la verdad, y darnos la oportunidad de hablar sobre esta enfermedad que, como bien tú decís, no se conoce totalmente o se deja pasar, ¿no? Y algunos incluso advierten como consecuencia de las vacunaciones. Entonces, Bueno, ¿qué sí, tiene de cierto eso? sí, no sé si a ustedes les parece, podemos empezar capaz que por entender un poco mejor ¿Qué lo es que es la la trombosis? Sí, estamos trombosis, de sí. acuerdo. Sí, sí, perfecto. Porque en realidad nosotros esto se enmarca también en una campaña internacional que estamos llevando adelante con la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis con el objetivo de dar a conocer lo que es la trombosis. Bien. Esto es porque si más o menos hace unos 4 o 5 años se hizo una encuesta a nivel mundial de cuánto sabe la gente, cómo si las personas del público general pueden definir una trombosis, y en realidad la gente sabe lo que es la diabetes, incluso lo que es un infarto agudo de miocardio, pero una trombosis venosa profunda, por ejemplo, es difícil de comprender. Entonces, bueno, realmente la trombosis es la formación de un coágulo o trombo, por eso el nombre, ¿no? A nivel de una de las grandes venas, en este caso vamos a hablar de trombosis venosa, de las grandes venas de nuestro organismo, generalmente en las piernas, eso se llama trombosis venosa profunda, y cuando esos coágulos se desprenden o se desplazan hacia el pulmón, se llama embolia pulmonar. Todo eso constituye lo que es la tromboembolia venosa, que es la enfermedad de la que queremos hablar en estos días, hoy especialmente, que es el Día Mundial de la Trombosis, ¿no? Bien. Hablamos de, en el peor escenario, ¿su consecuencia puede llegar a ser fatal? Puede llegar a ser fatal. Tal como tú decís, la trombosis cuando justamente se da o se produce la embolia a nivel pulmonar, puede llegar a ser mortal, exactamente. Por eso hay que estar atentos también a los síntomas para consultar precozmente, porque en realidad hay tratamiento adecuado, ¿no?, para realizar. Bien. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Usted misma planteaba que la mayoría de las personas no advertimos que estamos tal vez transitando una trombosis. Exacto. Esto tiene que ver con la definición, porque en realidad si pensamos, las venas tienen como tarea retornar la sangre desde la periferia hacia los pulmones de nuevo para oxigenarse. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos un stop en esa circulación, por ejemplo, a nivel de la pierna, lo que va a suceder es que el retorno no es posible, por lo que la pierna va a tender a hincharse, a ponerse roja, dolorosa. No confundir con lo que es me duelen las piernas, pero estuve cansada todo el día. Exactamente, Mm. no, porque eso, lo que nosotros decimos es, esto es un edema que es progresivo, que no retrocede. Esa Bien. hinchazón a la que tú te referís, por ejemplo, la Dormís del bien verano, y se te va, piernas claro. en alto, se va. Es de las dos piernas, generalmente, las dos piernas se hinchan por igual. Acá la trombosis es en Una. una pierna, porque es donde se produce el stop. Si bien en situaciones particulares podría producirse Mm. bilateralmente, no es lo común. ¿Con qué se vinculan las causas de la trombosis? Bueno, la trombosis es una enfermedad multifactorial y lo primero a entender es que se tienen que dar muchos factores que se suman para que se genere un trombo o coágulo en un lugar y en un momento en donde no debería suceder esto, ¿no? Primero, es una enfermedad que aumenta con la edad. La frecuencia de la trombosis aumenta con la edad, es más Ajá. importante en los pacientes más añosos. Bien. Segundo, los hábitos de las personas, ¿no? El sobrepeso, el sedentarismo, el cigarrillo, son todos temas conocidos para otras enfermedades, pero que acá también se agregan.
Después tenemos enfermedades que son muy importantes, como las enfermedades malignas. El cáncer es un factor muy fuerte para trombosis y eso es muy importante también de conocerlo, porque por suerte muchas de las enfermedades malignas han mejorado en cuanto a su tratamiento y sobrevida, y no es bueno que intercurra una complicación como esta, como la trombosis. Por eso está bueno que los pacientes lo sepan, para consultar precozmente, y también consulten sobre su propio riesgo. Y el después, y esto sí se vincula más, capaz que con la pandemia, el tema de la internación. La trombosis tiene mucho que ver con la internación, A ver. porque todo lo que lleva a estancar la sangre, a que la sangre no circule, va a favorecer la formación de coágulos. Entonces, si una persona que se interna está acostada, digo, en reposo, y si a eso sumamos la causa por la que está ingresada, por ejemplo, una infección, una cirugía, eso son todos factores de riesgo que se van sumando para provocar la trombosis. Y ese es el escenario donde nosotros como médicos podemos prevenir la trombosis, en su gran mayoría, ¿no? ¿Y cómo se previene? Bueno, primero que nada, y ahí también queremos insistir en que las personas sean como proactivas, es identificando los factores de riesgo. Los médicos contamos con escalas o scores que podemos aplicar al paciente cuando ingresa al hospital, de manera de evaluar cuál es el riesgo que tienen. Digo, justamente, si sumamos que es obeso, está en reposo, es fumador, tiene una enfermedad maligna, va a tener más riesgo que una persona joven, Bien. va a deambular rápidamente. Es decir, uno puede establecer el riesgo. Y en ese caso, perdón que la interrumpa, doctora, Sí, no. porque uno había escuchado muchas veces la aspirina como anticoagulante para evitar. ¿Va en esa línea? No, en este caso, en el paciente internado, ingresado, se utilizan anticoagulantes Ujú. del tipo de la heparina. La heparina es un anticoagulante que a pequeñas dosis se puede prevenir la formación de coágulos. Bien. En caso de que el paciente no pueda recibir heparina porque tenga alguna contraindicación, se pueden utilizar medias especiales que se le colocan al paciente, que son de compresión intermitente, que hacen que la sangre circule, justamente, comprimen en forma intermitente las piernas y la sangre circula. La aspirina también tiene un efecto antitrombótico, pero no es un anticoagulante, es un medicamento que hace que las plaquetas, que son unas células que tenemos también en la Ujú. sangre que sirven para la coagulación, no se pegoteen entre ellas y también formen coágulos. Pero eso se ve más en la trombosis arterial. Por eso generalmente se utiliza la aspirina cuando una persona tuvo un infarto Claro. o tuvo un accidente cerebrovascular. Bien, ahí está. Para ir despejando con asuntos que lejos de enriquecer nuestra información pueden desfavorecerla, ¿hay alguna vinculación entre la vacunación por COVID y las trombosis que se Sí, registraron eventualmente? sí, es real eso. En realidad lo que sucedió es que, bueno, ustedes saben que hay varias plataformas o varios tipos de vacunas que se utilizan para que nosotros generemos Los los anticuerpos, anticuerpos, ¿no? sí. Hay un tipo de vacuna que es la AstraZeneca y la Johnson Johnson, que en su composición tienen un adenovirus, es decir, otro virus que es el que va a transportar la información a nuestro cuerpo para que nosotros podamos reaccionar contra el coronavirus. Mm. Y cuando se empezó a inyectar esta vacuna, sobre todo, ustedes fíjense en que esta es una vacuna de Oxford, es decir, que Inglaterra vacunó masivamente a su población, pero cuando se comenzó en Europa a vacunar, sobre todo en los países nórdicos, se vacunó a toda la población, es decir, y sobre todo a población joven, se vio aparecer un tipo de trombosis que no es esta que decíamos trombosis venosa profunda o la trombosis que se produce en el pulmón, sino una trombosis que afecta los senos venosos cerebrales, porque también tenemos venas en el cerebro. Sí. Es poco frecuente y se empezó a dar en mujeres menores de 55 años. En ese momento, incluso en marzo de este año, se paró la vacunación con esta vacuna en Europa y se hizo una excelente vigilancia epidemiológica Mm. con estudio caso a caso prácticamente de estas vacunas y de estos casos. Y se vio que sí existía una relación con la vacuna, porque sí se generó un tipo de anticuerpo que produjo esto que decíamos, el pegoteo de las plaquetas. Es decir, no es una trombosis como las que veníamos hablando, sino que tiene
un trasfondo más autoinmune, como inmunológico. El problema es que una vez revisado esto, se vio que en los pacientes mayores de 60 años la incidencia de la complicación era muy baja. En el mundo se han descrito decenas de casos por millón de pacientes vacunados. Nosotros tenemos que recordar que el COVID, la enfermedad por SARS-CoV-2 en el CTI, puede llegar a causar hasta un 30% de trombosis. Entonces estamos hablando de 30 casos de trombosis cada 100 contra algunas decenas por millón. Es decir, que el beneficio... Costo-beneficio, sí. Claro, el beneficio era incalculable. En el momento cúlmine de la pandemia no había duda que había que seguir vacunando, ajustando la dosis, como hizo la edad, como hizo nuestro país, que la ajustó a mayores de 60 años. Y bueno, con eso realmente se utilizó en forma muy segura la vacuna, ¿no? Bien. Ya voy para el panel, pero me queda una concreta. ¿Se sabe la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país? Bueno, esa es una excelente pregunta y lamentablemente no tenemos una respuesta con datos nacionales. Uno de los objetivos desde el Hospital Universitario, del Hospital de Clínicas y del conjunto de toda la comunidad médica que se ocupa de la trombosis en nuestro país es registrar la enfermedad tromboembólica para poder contestar adecuadamente esa pregunta. Nosotros manejamos cifras las que se utilizan, las que se usan a nivel internacional. Nuestra población realmente siempre es muy parecida en cuanto a estadísticas a la población europea, a la población, generalmente a la europea, nos parecemos mucho en casi todas las características. Y esta es una enfermedad muy prevalente, ¿no? En Estados Unidos hay alrededor de 600.000 casos por año, es decir que es importante. No podemos contestar cuáles son las cifras en nuestro país en el momento actual, pero estamos trabajando para eso. Bien. ¿Panelistas? Sí, doctora, ¿hay otro tratamiento que no sea farmacológico para la trombosis? Usted mencionaba el tema, por ejemplo, de las medias de descanso, romper con el sedentarismo. ¿Qué tipo de tratamientos puede haber? Sí, más que nada me podría Son referir hábitos, ¿no? a la prevención, Esa es ¿no? la prevención. Sí, tal cual como usted dice, digo, de fomentar lo que es mantenerse en movimiento. El sedentarismo, y eso tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia, nos hemos pasado, la verdad, sentados frente a las pantallas, y Sí. es decir, que todo lo que podamos hacer para movernos, caminar en el trabajo, incluso en estos lugares donde tenemos que estar mucho tiempo en las oficinas, sentados, cada 45 minutos, levantarse y caminar, porque hay que pensar que la sangre tiene que venir contra la gravedad. Estamos sentados con ángulos rectos. Es difícil vencer eso durante mucho tiempo. Si estamos horas sentados, es difícil vencerlo. Ahora, cuando se produce la trombosis, el tratamiento por excelencia es el anticoagulante. No tenemos ya ahí cómo actuar porque tenemos que evitar que progrese el coágulo o que justamente se se mueva. vaya de una pierna Sí. para un pulmón. Sí. Entonces ahí tenemos que usar anticoagulantes. Siempre y cuando no hayan contraindicaciones mayores, que es que el paciente, por ejemplo, esté sangrando simultáneamente. Son situaciones extremadamente graves y que se dan poco frecuente, por suerte, ¿no? Selva. Yo tengo dos preguntas, alguna que ya la contestaste, pero para ampliar, ¿cómo se puede hacer para que esa población que uno considera que es población de riesgo, supongamos personas más grandes, con sobrepeso, etcétera, periódicamente o no, si es que vale la pena, se puedan hacer como test de diagnóstico o que justamente le digan a la persona, ya que Está esto es bien. una ¿Cómo sé enfermedad si tengo chances silenciosa, de...? Sí. claro, de que me pueda pasar. Y la otra no es tanto una pregunta, sino una observación, que es el famoso tema de los aviones. Cada vez más los aviones, digo ahora que todos queremos empezar a viajar de nuevo, cada vez más yo veo que los aviones estrechan las filas y las personas están más apretadas y lógicamente yo creo que eso va en desmedro del consumidor y además en jornadas largas como pueden ser cruzar el océano, que son 10, 12 o 14 horas a veces de vuelo. ¿Qué pasa con eso que tú decías, ¿no? El ángulo recto y no moverte durante 14 horas en un vuelo que resulta incómodo. Bueno, las dos preguntas o comentarios son excelentes. Primero porque justamente lo que nosotros queremos es lo que decíamos, que el paciente, las personas sean proactivos en cuanto a conocer su riesgo para trombosis. Eso, en realidad, no hay test de sangre que se puedan hacer, sino evaluaciones clínicas. En realidad, como decía, hay como escalas muy sencillas, porque son
digamos, preguntarle al paciente Sus hábitos, más que nada, sus entonces. hábitos, bueno, también conocer si uno tiene enfermedades que predispongan. No hablamos de los estrógenos, que después también podemos hablar un poquito de las hormonas. Digo, hay una sumatoria de factores de riesgo que el propio paciente puede autoevaluarse, digamos, y consultar a su médico en qué circunstancias debe tomar medidas extras para prevenir. ¿Hay condicionamiento genético en esto? Hay condicionamiento genético, es uno de los factores que pueden generar también trombosis, pero es poco frecuente lo que se llama la trombofilia hereditaria. Se ve en pacientes que trombosan jóvenes. Decíamos, es más frecuente en los pacientes más añosos. Cuando se ven trombosis en los jóvenes, Por lo general hay antecedentes familiares. generalmente hay antecedentes familiares y bueno, esa es una población específica en donde hay que estudiar otros temas más especiales. Pero en general la población tiene que consultar, sobre todo cuando se va a internar, cuando se va a someter a una cirugía, muchas veces cuando va a viajar en avión, puede consultarle a su médico cuál es su riesgo para generar trombosis. Porque si bien cuando uno ingresa al hospital, la mayoría de los hospitales tienen comité de tromboprofilaxis para prevenir esta complicación en el hospital y evalúa al paciente cuando ingresa. Pero puede pasar que el médico, a veces hay muchas indicaciones para hacer, muchas cosas que tomar en cuenta. Es bueno que el paciente le recuerde al médico, bueno, yo estoy en riesgo, me va a dar algo para evitar que yo haga una trombosis, necesito heparina. Digo, es importante que tome una actitud proactiva, ¿no? Bien, por ese lado. Supongo que estamos pensando el final, ¿no? Ah, ¿No? sí, sí. Supongo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con hombres y mujeres desde esta perspectiva? Porque no sé de dónde tengo la convicción de que es más un asunto femenino que masculino, pero no sé si responde a un mandato cultural del cual no soy propietario. Está bien. No, en realidad eso tiene que ver con justamente lo que decíamos, los cambios hormonales. Ajá. Porque en realidad el hombre no está sujeto a tantos cambios hormonales como las mujeres, que en realidad consumen anticonceptivos en la primera etapa, en su juventud, digamos. Después pasa por el embarazo y el puerperio, que es la etapa posterior al embarazo, las 6 semanas siguientes, y en la menopausia puede recibir hormonas también, si es que sus síntomas así lo requieren. Este estímulo hormonal está relacionado a aumento de riesgo de trombosis. Entonces, Por ende, es más prevalente exacto, en mujeres que en varones. Exacto. Por ejemplo, en las mujeres jóvenes, en hombres jóvenes es muy rara la trombosis. En mujeres jóvenes, en relación a los anticonceptivos y el embarazo, puede ser más prevalente, evidentemente. Entonces son también momentos en donde, bueno, como siempre decimos, ¿no? Cuando uno va a comenzar a tomar anticonceptivos, lo mejor es consultar a su ginecólogo, que también va a evaluar el riesgo que puede tener, la historia familiar y personal, y puede determinar distintos tipos de anticonceptivos según el riesgo personal que tenga cada persona, ¿no? Cada mujer. Bien, Pablo. Sí, escuchando un poco este tema, que la verdad yo era neófito en el asunto, salvo lo básico, ¿no? Pero habida cuenta de que el sedentarismo es una de las causales fundamentales, ¿no? de esta enfermedad. Y conforme al avance de la tecnología, claramente los diferentes tipos de tareas y de trabajos tienden a ser más sedentarios, ¿no? ¿Se ha tenido algún contacto con el Ministerio de Trabajo a estos efectos para que pueda regular determinado tipo de actividades y otorgarle a determinado tipo de trabajadores la posibilidad de poder hacer un corte o tener alguna especie de diferencialización con algún otro tipo de tarea para estar más en movimiento y evitar este tipo de sedentarismo? Bueno, esa es yo lo consideraría como una propuesta muy interesante. Bueno, por porque eso. en realidad Pausas no activas. lo hemos considerado desde ese punto de Puntos vista. sociales del PISA. En relación a lo que tú decís, por ejemplo, lo de los aviones, sí las aerolíneas toman medidas, como ustedes habrán visto. Toman en medidas, alguna vez. achican los asientos. Achican los asientos. No, pero como ustedes ven, les ponen en las pantallitas, sugieren este ejercicio para hacer durante el viaje, que se hidraten bien las personas durante el viaje, etcétera. Sería muy bueno, sí, creo que además el mundo camina hacia lo que es la empresa saludable, la pausa saludable, pausa el activa. mantener al paciente, perdón, en este caso a la persona correctamente hidratada, estimular la actividad física. Creo que sería una muy buena idea, digo, tener políticas como institucionales en este sentido, y podríamos
tomarlo como una iniciativa. propuesta para Una trabajar. Bueno, Mieres, Sí, sí, atención muy bien. Mieres. Bueno, vamos a ver. Doctora, y acercándonos al escenario más duro, más difícil, en el caso de una embolia justamente pulmonar, ¿no? Por trombosis, ¿cuáles son las salidas de esa situación? Bueno, la embolia pulmonar, como decíamos, es una situación potencialmente grave. Sin embargo, hay distintos grados, digamos, de embolia pulmonar. Pueden haber tromboembolismo pulmonar de bajo grado de severidad que requiere un tratamiento, un control médico adecuado. ¿Se va a diluir ese coágulo eventualmente? Sí, eventualmente el cuerpo es capaz de disolver el coágulo ad íntegrum y no tener consecuencias. Pero si los trombos son muy grandes, primero el riesgo de vida empieza a ser más grande cuanto más obstruida esté la circulación, y eso puede llegar a requerir tratamientos invasivos que requieran, bueno, internación en cuidados intensivos, tratamientos muy específicos, en donde haya que ir a disolver el coágulo para recuperar rápidamente la circulación. No se pueden esperar tanto tiempo que el organismo lo disuelva por sus propios medios. Pueden ser situaciones muy graves. Y cuando no se produce, a veces el problema es que la trombosis no es solo lo agudo, tiene consecuencias a largo plazo. A nivel pulmonar puede desarrollar lo que se llama una hipertensión pulmonar, porque como si no se resuelve totalmente ese coágulo, la circulación siempre va a tener como una dificultad para pasar. Y eso puede hacer que el paciente luego de un tromboembolismo quede con falta de aire, no pueda hacer tanto ejercicio como antes. Se le interrumpa se le disminuye su calidad de vida, digamos. Exacto, es decir, que por eso es muy importante la prevención. Perfecto. Y le agradecemos que esté hoy aquí entonces en este día. Atentos entonces a hinchazones y edemas en alguno de los miembros. No pensar que se va a pasar, consultar. Y bueno, quedamos a la espera de que esto empiece a sonar cada vez más. Son herramientas para cuidarnos entre todos. Doctora Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Un gusto haber estado acá. Y a ustedes en casa por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Hasta mañana. Entre